y qué bueno, ¿verdad? Que somos personas de tantas nacionalidades aquí. Creo que ayer el pastor me decía como 34 o 37, ¿verdad? Y de alguna forma esto nos prepara también para lo que nos espera para toda la eternidad. Simplemente para que nos conozcáis un poquito, yo soy de Córdoba, vivimos en Sevilla, Juan es de Asturias, del norte, y bueno, desde hace como 17 o 18 años estamos dedicados a tiempo completo a un ministerio que el propósito es ayudar a formar y construir familias sólidas. Hemos pastoreado en Mallorca, en Zaragoza, en algunos lugares. Tuvimos un año de misioneros, como dijimos ayer, en Honduras también. Pero desde hace como 17, 18 años estamos con uno de los temas también que sabemos que el enemigo está atacando frontalmente, que es la familia. Así que algunos tuvimos ayer un bonito tiempo. Siempre nos falta tiempo para hablar de un tema donde hay tanto que decir, pero que el Señor nos ayude a proteger las familias y nuestra familia, ¿verdad? Y como hablábamos ayer, nadie en este mundo puede defender la familia natural tal y como Dios la instituyó, excepto tú y yo. Nosotros tenemos que ser un modelo que marquemos una diferencia en esta sociedad, a pesar de que la sociedad diga que la familia, que el matrimonio tiene fecha de caducidad. Nosotros tenemos que demostrar, no con nuestra, porque no somos perfectos como ayer hablábamos, ¿verdad? Pero sí tenemos que decir que la familia, el matrimonio, a pesar de todo, sí es posible. Porque si el Señor está ahí, nada ni nadie puede contra eso. Pero tenemos que construir hogares que estén edificados sobre la roca. Y como ayer hablábamos, Salmo 127:1, si el Señor no edifica el hogar, en vano trabajan los albañiles, los edificadores. Pero cuando Dios edifica el hogar, van a venir las tormentas que vengan, pero la casa va a permanecer de pie. Simplemente un versículo, creo que es 1 Corintios 15:58, que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo para Él no es en vano. Hay un reto para cada uno de nosotros, en el área donde Dios nos haya puesto, ¿verdad? A mantenernos, un mandato, estad firmes, constantes y creciendo, pero no creciendo en lo que queremos nosotros, sino en la obra del Señor. Y luego está la parte del Señor, sabiendo que vuestro trabajo, nuestro trabajo en Él, no es en vano. No importa lo que nuestros ojos hoy vean, pero Él nos promete que nuestro trabajo en Él no es en vano. Y también pediros oración por nosotros. Nosotros somos un ministerio que estamos al servicio del cuerpo de Cristo, somos parte de una iglesia local allí en Sevilla, pero casi que cada fin de semana estamos ahí sirviendo al cuerpo de Cristo. Y realmente necesitamos esa cobertura espiritual también. Cuando os acordéis de nosotros, orad porque lo necesitamos mucho. El enemigo también ataca fuerte porque de mucha forma estamos trabajando todo el tema de la familia y el tema de lo que hablaba antes esta joven, el tema de la identidad sexual, ¿verdad? Todo el tema de la ideología de género, y es un tema que nos metemos plenamente en el campo donde el enemigo acampa a sus anchas, ¿verdad? Pero creemos firmemente que en la iglesia tenemos que marcar una diferencia y es más, estar preparados para lo que nos viene. El otro día hablábamos con una... Ya te voy a dejar, ¿eh? Tú tranquila. El otro día hablábamos con unos padres, estábamos en Jerez de la Frontera y ellos nos decían con lágrimas que hacía unos días en la clase de historia de su hija de 13 años, la profesora le había puesto el vídeo de su boda. Ella se había casado con otra mujer en Inglaterra y en la clase de historia pues ella le había pasado el vídeo y empezaron a hablar un poco cada uno de lo que opinaban, ¿verdad? Entonces, claro, había una sola chica, una jovencita de 13 años que era cristiana.
claro, todos, por supuesto, aplaudiendo ese gesto de casarse en los matrimonios homosexuales. Y claro, ella, imaginaba una chica de 13 años que tiene tanta necesidad de cobertura, de ser parte. Pues cuando ella dijo que ella no creía, porque ella era cristiana, pues que no creía en un matrimonio así, sino que ella creía en el matrimonio como Dios lo instituyó, entre un hombre y una mujer. Pues ¿qué pasó? Que todos se pusieron en contra de ella, todos la señalaron. La chica empezó a llorar, luego empezó a tener una crisis, no quería ir al colegio, pero chicos, esa es la realidad que se está empezando a vivir ahora en nuestros hogares, en nuestra sociedad. Y la Iglesia tenemos que estar preparados para todo lo que nos viene. De verdad, el enemigo ya ha tomado mucho terreno y no podemos quedarnos tranquilitos, aquí como si no pasara nada, ¿verdad? Tenemos que formarnos. Y bueno, pues ya de paso y antes de que Juan, quiero presentar esto. No, cariño. Qué broma, qué broma. Sí, presenta los libros ya de paso. Ya de paso. Sí. Para aquello, no, hablando de este tema, ¿verdad? Este libro es un libro que Juan ha escrito, no yo, él, porque él es el que se ha formado en este tema. Estamos trabajando mucho este tema de la identidad de género. Y este es un libro que yo creo que todo padre, todo pastor, todo líder, todo profesor deberíamos de tener, leer y empaparnos bien, porque es de ver, aunque Juan quizás explique un poquito, pero ver, prevenir qué factores de riesgo puede haber, porque nuestros hijos, y especialmente los pequeños, tenemos que orar mucho, y los jóvenes, porque tristemente, de una forma muy sutil, están siendo adoctrinados ya. Y tenemos que romper eso con oración, con clamor y sobre todo con formación en las iglesias. Luego está este libro, Tu identidad se importa, ser hombre. Un libro vital, ayer Juan lo decía, ¿verdad? Que es para el hombre, porque hay una gran crisis de la masculinidad hoy día, pero que yo digo que toda mujer debemos también leer para poder ser y saber ser esa ayuda idónea para nuestros esposos y permitirle a ellos ponerse en su lugar. Y luego, parte de lo que ayer estuvimos hablando, aquí está contenido todo, ayer no nos dio mucho tiempo a mucho más, pero tu matrimonio sí importa. Porque tu matrimonio sí importa. Le importa a Dios por encima de todas las cosas, pero también le importa al enemigo destruirte. Y este libro trabaja claves y clavos para la relación de pareja. Yo creo que es un buen manual, yo lo considero como un kit básico para poder trabajar nuestro matrimonio. Y yo creo que es una buena inversión. Creo que es un buen regalo si queréis hacerle a alguien que se va a casar, un buen regalo porque son herramientas. Y también deciros que cuando compráis un libro de estos, estáis también aportando para nuestro ministerio de Juan y yo, ¿verdad? El ministerio del Instituto de Formación Familiar. Nosotros no tenemos ninguna misión ni iglesia que nos sostenga, sino que vivimos pues de lo que hacemos, de las conferencias, de donativos de personas que creen en lo que hacemos y se comprometen a lo mejor mensualmente con 10, con 20, con 30 euros, pero es una lucha este tema. Y también deciros pues que cuando compráis un libro colaboráis y si queréis saber alguno más de nuestro ministerio, que estemos en contacto, las salidas que hacemos, lo que hacemos, simplemente nos lo decía y tenemos información y por WhatsApp podemos estar en contacto. Así que hermanos míos, amados, estemos todos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, cada uno de los dones que Dios nos ha dado, sabiendo que nuestro trabajo en Él no es en vano. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Reina. Llévate los libros, querida. Solo me interesa quedarme ahora con este. ¿Sabes por qué, amado? Cuando digo amado, digo también amada, ¿eh? Cuando digo hermano, digo también hermana. Esto hay que especificarlo ya, porque el lenguaje inclusivo ahora nos obliga a andar con hermano, hermana, miembro, miembra y todas esas cosas, ¿no? No vamos a caer en el juego. Yo hablo en sentido genérico. Este libro, amados, no es un libro antiguo. Tampoco es un libro moderno, fíjate. Es simple y llanamente un libro eterno.
y las verdades aquí contenidas. Son normativas para todo tiempo, para toda edad, para toda circunstancia. Y como dijimos ayer, no pueden ser cambiadas ni tergiversadas a tenor de políticas, filosofías e ideologías. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oh, sí, vivimos tiempos complicados, claro que sí. Tiempos complicados donde la autenticidad de nuestro cristianismo está siendo diluida en medio de una sociedad que no tiene ideales, en medio de una sociedad que ha roto la baraja de una ética normativa, donde todo vale, donde cada uno hace lo que bien le parece. En España está el refrán: el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Como no hay fe en el futuro, las personas viven el presente y su realidad inmediata y lo viven a prisa, porque quien no espera nada para mañana solo quiere vivir el hoy. Bueno, pongámoslo en cristiano: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vivimos tiempos complicados. La familia y la identidad son dos de los grandes frentes que el enemigo no para de atacar. Por eso María del Mar pedía oración, porque nuestro ministerio trabaja justo en familia y en identidad, y el enemigo lo sabe. Por eso nos tenemos que cubrir mucho, porque estamos incidiendo en dos de los temas que hoy en día son prioritarios para que el enemigo siga minando, destruyendo, confundiendo, diluyendo la identidad, minando, destruyendo, confundiendo y diluyendo la familia. Qué importante. María del Mar y yo cada año procuramos tener un versículo que consideramos el versículo rector, el versículo lema para nosotros. Y Dios nos dio una palabra este año, en el mes de enero, para todo el año 2018. Y estamos viendo cómo esa palabra era realmente la palabra. Ustedes recuerdan cuando en Lucas capítulo 1, verso 74, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se queda mudo por 2 años. Y cuando habla hace 2 cosas. Primero lanza una profecía sobre la inminente venida de Jesús y después dice, y eso es lo que hemos recibido María del Mar y yo, dice que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Ese versículo lo puedes aplicar tú en tu historia personal al 100%. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos de los presentes estáis en el ministerio? ¿Podéis levantar la mano? ¿Cuántos estáis en el ministerio, en algún área del ministerio? Está bien, ok. Segunda pregunta, ¿cuántos de los presentes estáis casados? ¿Podéis levantar la mano? Repúchica, pero aquí hay algo que no me encaja. Si usted está casado, amado, está en el primer ministerio que Dios le dio al hombre y a la mujer cuando después de haberlos creado les dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y administradla, porque el primer llamado, porque el primer encargo, porque el primer ministerio de todo hombre y de toda mujer es el ministerio a la familia. ¿Cuántos de los presentes están en el ministerio? ¿Pueden levantar la mano? Esto nos eleva al sentido de responsabilidad, ¿verdad? Por eso el enemigo no cesa de atacar la identidad de las personas para que no consigan la salvación y la estructura de la familia, porque recuerden los que estuvieron ayer cuando destruimos la primera figura del dominó divino, el resto no caen en el orden adecuado. Qué importante la familia, qué importante conocer las claves de una familia sana, de una familia equilibrada, qué importante que en nuestros papeles de padres, de esposos, de hijos, de hijas, tengamos bien consciente que la familia y que el rol que podamos jugar en él no es importante, es clave y es vital para que el Señor lleve adelante su obra. Ayer decíamos algo que hoy repetimos: la autenticidad de nuestro cristianismo no se mide aquí. En la iglesia todos cantamos bien, bueno, siempre hay alguno que desafina, ¿verdad? Pero más o menos cantamos bien, venimos bien vestiditos y todo el asunto. La autenticidad de nuestro cristianismo se mide en el primer lugar donde tenemos que evidenciar y practicar lo que aquí se canta, se lee, se ora, se predica. Y eso es el hogar. El hogar es el primer banco de pruebas de la autenticidad o no de nuestro cristianismo. Lo que no funciona en el hogar, no lo exportemos a ningún otro sitio. Por eso
el hogar y la familia es tan importante para Dios. Por eso, como decíamos ayer, todo en la Biblia se aplica en clave familiar. Con quien primero tengo yo que practicar y aplicar y encarnar todo lo que aquí se lee, se canta, se ora, se predica y se enseña, es con mi pareja, es con mi padre, es con mi hijo, es con mi hija, ¿verdad? Porque el entorno familiar se constituye en el primer lugar donde hay que evidenciar todo lo que aquí en teoría sabemos. Por eso en la iglesia hablamos de creencia. Cantamos, oramos, predicamos, enseñamos, eso es creencia, tiene que ver con teología, tiene que ver con conocimiento. Pero cuando llegamos a la realidad de nuestros hogares, esa creencia hay que traspasarla a experiencia. Y cuando la creencia se junta con la experiencia, eso se llama integridad. Si se queda solo en creencia, se queda en teología hueca. ¿Y sabes algo? Los mejores teólogos no son cristianos. Pueden hablarte del sexo de los ángeles, pueden decirte si el Señor va a venir antes, en medio, después, tienen todas las teorías, pero algunos, y lo digo en serio, no son creyentes. Son estudiosos de la palabra, teólogos de altos vuelos, que no llegan a vivir y a encarnar lo que ya saben aquí, ¿verdad? Pero usted y yo no somos así. Por eso la familia es importante. Pero saben, para tener una buena familia, para ser un buen esposo, para ser un buen padre, para ser un buen hijo, hay que empezar por ser un buen cristiano. Esa es la base. Esa es la base. ¿Cuánto tiempo pasa usted de oración diario? No me responda. Si respondiéramos, ¿verdad? A veces la cosa. ¿Cuánto tiempo pasa usted de oración personal con Dios? Diario. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo pasa usted, si es esposo o esposa, de oración con su pareja? ¿Cuánto tiempo? Esas son preguntas legítimas, ¿no? Porque ¿sabe algo? El enemigo de nuestras almas no cesa y no descansa en su empeño de destruir familias, de destruir identidades, de destruir esposos, esposas, hijos, hijas. Y el único vallado de protección que nos puede librar de los dardos de fuego del maligno es la oración. La oración como creyentes, la oración como esposos, la oración como hijos, la oración como padres. Por eso, en esta mañana me gustaría que fuéramos a este hermoso libro, ¿verdad? Que no es antiguo ni moderno, sino que es eterno. Vamos al Evangelio de Juan. Yo quiero compartirles en esta mañana 6 claves para ser un cristiano auténtico. Porque para ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo y todo el asunto, en primer lugar, tenemos que ser buenos hijos de Dios. La base de cualquier rol que asumamos en nuestra vida es una base de oración y comunicación con Dios como hijos suyos. Todo empieza por ahí. Por eso Juan 17 es un texto importantísimo, porque aquí están descritas las claves de un cristiano auténtico. Hoy en día hay pocas cosas auténticas. Todos son fachadas. Hoy en día no cuenta la ética, sino que cuenta la estética, la fachada, la apariencia. Hoy en día, como hemos roto la baraja de esa ética normativa, cada uno hace lo que le parece. Hoy en día prima el relativismo, prima el hedonismo, priman todos aquellos aspectos donde cada uno hace lo que bien entiende. Entonces vivimos en tierra de nadie. Vivimos sin unos valores que normalicen y que guíen nuestras vidas. Hay pocas cosas auténticas, hay demasiadas fachadas, hay demasiadas copias. Todo es light, lamentablemente. Todo es descafeinado. Y tú y yo, en medio de toda esa confusión, tenemos que ser cristianos auténticos. No cristianos de fachada, no. Por eso, bueno, vamos mejor con las claves. Son 6 claves de un cristiano auténtico. 6 claves. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a trabajar distintos versículos ahí. ¿Saben por qué ese texto, Juan 17, digo? ¿Saben por qué es importante? Es importante
Bueno, toda la palabra es importante, ya lo sabemos. Pero este texto es especialmente importante. Este texto es escrito en unas circunstancias absolutamente dramáticas y especiales. El contexto de Juan 17 es Jesús reunido con sus discípulos participando en la última cena, porque él sabía que pocas horas después de celebrar la fiesta de la Pascua, judíos de toda Jerusalén, de toda Samaria, llegaban a participar en una de las 3 grandes fiestas anuales, la Pascua. Recuerden que conmemoraba la salida de Egipto y cómo los primogénitos fueron salvados por la sangre del Cordero en los dinteles de las puertas. En esa fiesta, que era una fiesta de gozo, una fiesta de esperanza, Jesús reúne a sus 12 incondicionales, se van al aposento alto. Y es en ese contexto, digo dramático para Jesús, porque él sabía ciertísimamente que pocas horas después iba a ser apresado, torturado, apaleado, escupido y crucificado por ti y por mí. Y pocas horas después de esa increíble agonía, Jesús está en el aposento alto. Él es consciente de lo que le aguarda. Y en esas circunstancias pronuncia sus últimas palabras. A veces vemos películas donde hay un señor que está en el lecho de muerte, ¿verdad? Se va a morir y de pronto llama a su familia, reúne a sus más allegados y pronuncia sobre ellos sus últimas palabras, su testamento vital. Juan 17 es el testamento vital de un condenado a muerte. Son las últimas palabras que nuestro Señor pronuncia antes del sacrificio para el que fue enviado. Por lo tanto, son palabras que revisten una especialísima importancia. Las palabras de un condenado a muerte, sus últimas palabras sobre esta tierra. De ellas vamos a aislar 6 rasgos que deben de caracterizar la vida de un cristiano auténtico, para que así podamos ser buenos padres, buenas madres, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos. 6 rasgos. Comienza el texto. Estas cosas habló Jesús, ya les venía preparando. Jesús les hablaba del Espíritu Santo, de que Él se iba, pero les dejaría el Consolador. Jesús les hablaba de que en el mundo tendrían aflicción, como Él la tuvo, pero que confiaran. Jesús iba preparando a sus discípulos. Estas cosas habló Jesús en esas condiciones dramáticas que mencionamos y levantando los ojos al cielo. Y levantando los ojos al cielo. Esa frase es tan entrañable. No está puesta ahí porque sí, como ninguna de la palabra, ¿verdad? Esa frase repetida en algunas partes del Antiguo Testamento indica que no habiendo nada en esta tierra sobre lo que Jesús pudiera poner su esperanza, Él tenía necesidad de levantar los ojos hacia el único que podía librarle de la copa amarga, papá. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Yo soy de Asturias. ¿Conocen Asturias? Una tierra hermosa, verde, llena de ríos, llena de lagos, linda. En agosto estaremos por Asturias. Cuando vamos por Asturias, mi mamá tiene ya 83 años, nos prepara la fabada, el arroz con leche y disfrutamos, ¿verdad? Dígotelo yo, tú pareces asturiano, rapaz. No vamos a ponernos a falar en bable aquí ahora, pero bueno. Mi papá está con el Señor. Él era creyente. Yo vengo de la droga. Hasta los 26 años de mi vida yo estuve en la droga, inyectándome heroína. A los 26 años el Señor me rescata y me salva. Mis papás no se lo creían, porque había intentado tantas veces dejar la droga y había vuelto tantas veces que ellos pensaron, esto de Jesús, esto es otra moda pasajera, ¿verdad? Pero cuando ellos vieron mi constancia, cuando vieron que realmente había un cambio profundo, ellos no tuvieron más remedio que rendirse a los pies del Señor, ¿no? Mi papá era concejal del Partido Popular, un hombre de derechas, por lo tanto católico hasta sus últimas consecuencias. A él le costó la vida misma asumir el cristianismo, porque tenía tantos prejuicios. Él iba con la Biblia guardada en una bolsa. Fue superando prejuicios, aceptó al Señor y ahora está con Él, porque ya partió. Cuando no éramos creyentes, algún domingo que otro salíamos con papi de pesca, por esos ríos preciosos de Asturias. Eran días hermosos.
nos levantábamos bien tempranito y cogíamos los merucos, que son como lombrices que hay en la tierra, para el cebo, ¿verdad? Nos poníamos nuestras botitas de goma, nuestras cestitas de mimbres para guardar. Mira, nunca pescábamos nada, pero lo pasábamos tan bien. Sí, eran tiempos hermosos. Eran tiempos de comunión con papi por los ríos y por los bosques de Asturias. Yo tendría 6 añitos quizá, era muy chiquitito. A veces había tramos del río donde yo no me atrevía a pasar, porque para mí la corriente era muy fuerte. ¿Sabes lo que hacía? Levantaba los ojos hacia mi padre. Y levantando los ojos al cielo. Y mi papá me tomaba en sus brazos y me pasaba al otro lado. Pero eso no ocurrió con Jesús, ¿verdad? Y levantando los ojos al cielo. Y cuando Jesús, como un hijo angustiado, confiando en que el único que le podía librar de esa copa amarga lo iba a librar, levantó los ojos al cielo. Y el Padre no le recogió. Y el Padre no le pasó al otro lado. Por amor a ti y por amor a mí. Esas son las dramáticas circunstancias donde un hijo, sabiendo lo que le iba a acontecer, la muerte horrible, experimenta el aislamiento de su propio padre por amor a ti y por amor a mí. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Wow. ¿Qué hora, hermanos? La hora en la que todas las profecías del Antiguo Testamento iban a tener un perfecto cumplimiento en la muerte y resurrección de Jesús. La hora en la que todos los tipos, en la que toda la historia del tabernáculo, en la que toda la historia de la monarquía y del pueblo de Israel desde sus orígenes iban a tener un perfecto cumplimiento en el único Cordero inmaculado y sin mancha que iba a ser sacrificado de una vez y para siempre por los pecados de toda la humanidad. La hora en la que la historia iba a pasar a denominarse en antes y después de Jesús. Qué hora tremenda, qué hora dramática, qué momento histórico, qué momento crucial para la vida de Jesús. Por eso fíjense, dice ahí en el verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado. Julio, tú sabes, en el original, acabado no es acabado. En el griego, en el original, en este caso no. Cuando uno va al original, esa palabra acabado es teleion. Y usted conoce bien teleion. ¿Fue alguna vez al teatro? Sí, ¿verdad? ¿Sabe lo que se baja cuando finaliza una obra de teatro? El teleion, correcto. ¿Indicando qué? La obra concluyó. El telón, el teleion, sobre la obra más trascendental de la historia, estaba a punto de bajarse, indicando consumado es. Y en esas horas, repito, absolutamente dramáticas, porque Jesús no solo sabía lo que le iba a ocurrir, sino que pronto iba a experimentar el abandono del Padre que no le pasó al otro lado, por amor a ti y por amor a mí. Y en ese contexto, Jesús comienza, y nosotros ya aislamos el primer rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¡Wow! Primer rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. El cristiano auténtico tiene que conocer a Cristo. Mira qué sencillo, porque en la Biblia lo sencillo es lo profundo. Lo sencillo es lo profundo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Primer rasgo que debe de caracterizar nuestra vida como creyentes auténticos. El creyente auténtico conoce a Dios. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? No hay otra forma para conocer a alguien si no es pasando tiempo con esa persona. ¿Saben el problema? Que la Biblia está escrita en un contexto oriental.
Pero usted y yo vivimos en un contexto occidental y la diferencia es abismal. En Occidente, el tiempo está marcado por las prisas. ¿Qué les voy a hablar en Madrid? Muchos de ustedes tienen que hacer 1, 2 horas para ir, otro tanto para volver. Ustedes viven con un nivel de estrés que María del Mar y yo en nuestro pueblecito de Sevilla no tenemos. Ustedes saben bien lo que es las prisas, el agobio, el metro, estas cosas, porque viven en una gran ciudad. El contexto occidental en el que vivimos está marcado por un tiempo implacable, por los minutos que van pasando, donde no hay que perder el tiempo porque hay tanto que hacer. Si tuviéramos que elegir uno de los 2 términos griegos para la palabra tiempo, cronos y kairos, usted y yo en Occidente vivimos en una cronocracia, elegiríamos cronos. Porque cronos es el tiempo lineal y consecutivo que van pasando, los minutos implacables. En Occidente todo se mide en términos de productividad. En Occidente de pronto pararnos es considerado una pérdida de tiempo. ¿Sí? Y usted y yo tenemos una mentalidad occidental. Pero la Biblia no está escrita en un contexto occidental, sino oriental. Y en Oriente el concepto del tiempo no es cronos, sino kairos. Si para cronos es un reloj, para kairos sería una brújula que nos indica el norte, el propósito, el en qué estamos empleando el tiempo. El concepto oriental con el que tenemos que aprender a acudir a la Biblia establece algo que los salmos ya establecen de tanto en tanto. Usted lee un salmo y de tanto en tanto hay una palabrita que aparece. ¿Sabe cuál es? Selah, es decir, detente, es decir, medita, es decir, reflexiona. Y nos falta capacidad de meditar y de reflexionar porque nuestro concepto cronos del tiempo nos obliga a pensar en lo que tenemos que hacer, en lo que hay en el día, y así no podemos leer la Biblia. Para leer la Biblia, para nutrirnos de los alimentos que en ella hay, tenemos que acudir con una mentalidad oriental. Tenemos que aprender a pararnos y meditar y reflexionar con tiempo. Mire, alguien dijo por ahí que la primera media hora del día puede ser el timón del resto de la jornada. Porque si lo primero que usted pone en su mente es la palabra de Dios, usted está sembrando esperanza, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, ¿verdad? Por eso, amados, para ser un buen cristiano, para ser un cristiano auténtico, no un cristiano de domingo, de misa dominical y todas esas cosas, ¿verdad? No, para ser un cristiano auténtico, lo primero que tenemos que hacer es pasar tiempo con Cristo. Y tiempo personal, solo bebiendo de la fuente, podemos impedir que el ambiente nos condicione. Y el ambiente de esta sociedad es muy negativo. ¿A usted le gusta la pizza? Yo creo que a todos nos gusta la pizza, ¿verdad? María del Mar y yo pastoreamos 5 años una iglesia en Mallorca. Y de tanto en tanto nos gustaba con nuestro hijo Noel tomar pizza. Algún viernes que otro que no teníamos responsabilidad, queríamos ver una película familiar y tomar pizza. Y a nuestro hijo la pizza le gustaba con Coca-Cola. Alguna ocasión no teníamos Coca-Cola en casa, entonces yo bajaba ahí al bar de la esquina. Un día bajo al bar de la esquina para comprar Coca-Cola, entro al bar, era un viernes por la noche, mucho humo, mucha gente bebiendo, un ambiente. Voy a la máquina porque era de esas maquinitas, echo un par de monedas, saco 2 latas y subo. Llego a casa y María del Mar me dice, uy, cariño, hueles a tabaco. Digo, mi vida, pero solo hice que entrar y salir. Dice, no, ya, pero hueles a tabaco. Y es que yo no pude evitar, aunque yo no comulgara con el ambiente que había en ese lugar, viernes noche, mucho humo, gente consumiendo alcohol, yo no comulgaba con ese ambiente, pero yo no pude evitar al entrar ahí ser contaminado con parte del ambiente que ahí había. Cuando tú sales de tu casa cada día y entras en el ambiente de este mundo y pasas en él 8, 10 o 12 horas, por muy cristiano que tú te consideres y firme en la fe, no puedes evitar ser contaminado con parte de la ética del presente siglo malo. No puedes evitarlo. Pero sí podemos prevenir esos ataques. Sí podemos prevenir buscando en la fuente las claves necesarias para que cuando entremos en el ambiente, los dardos de fuego del maligno no impacten nuestras vidas. Usted sale... El otro día salimos con Aurora y José Carlos, antes de ayer, a tomar algo por ahí por el centro y a conocer. Nos cayó un chaparrón, no llevábamos paraguas, los teníamos pero en el coche.
Ahí no sirven de nada. Y nos vamos, que acabamos, pero pingaditos de la cabeza a los pies. ¿Cómo sales al ambiente de este mundo cada día? ¿Sales con el paraguas de la cobertura espiritual? ¿Sales con la armadura de Efesios o sales desnudo? A nadie se le ocurriría salir desnudo, ¿verdad? Espiritualmente, muchos lunes cuando abrimos la puerta de nuestra casa salimos desnudos al ambiente de este mundo. Y los dardos de fuego del maligno, entonces sí nos impactan. Yo un día vi un reportaje de los indios en el Amazonas. Impresionante. Carlos, tienen unas cerbatanas tan grandes como ellos, de bambú. Y entonces van por ahí por la jungla y encuentran un puercoespín, le arrancan un pincho, ya tienen el dardo. Y entonces se van buscando unas ranitas multicolores que hay por ahí por las zonas húmedas, que tienen aquí en el cogote una glándula hipervenenosa, y entonces impregnan con veneno el dardo. Ya tienen el veneno y el dardo. Luego lo ponen en la cerbatana esa que digo es tan grande como ellos y se van por ahí por la jungla buscando algún monito que anda por ahí. De repente el indio es impresionante, apunta y hace ¡fuf! Y dispara. Y al monito ¡pum! Le impacta el dardo, pero es una cosa chiquitita, el monito sigue saltando por ahí. Lenta pero imperceptiblemente ese veneno letal comienza a paralizar el sistema nervioso del monito. Y al cabo de 2 o 3 minutos el monito cae fulminado. Así opera el enemigo en nuestras vidas. Nos lanza pequeños y sutiles dardos que cuando impactan nuestras vidas, si no vamos equipados con la armadura de Efesios, esos dardos entran en nuestro torrente espiritual y empiezan a paralizar nuestra vida espiritual. Y no nos damos cuenta. Y puede ser que usted venga el domingo con la Biblia y todo el asunto, pero ya el enemigo está secando su vida espiritual. Por eso la palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, eso es fuerte, No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Literalmente quiere decir que en las congregaciones puede haber personas que cumplan con los cultos, las fiestas de guardar, que tengan un lenguaje religioso, que traigan su Biblia todos los días o todos los domingos, pero que realmente estén secos por dentro, porque las armas del enemigo son muy sutiles y las armas del enemigo solo nos podemos defender con ellas con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Por eso el primer rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico, no de un cristiano fachada, no de un cristiano de domingo, no de un cristiano que dice pero no hace, no, digo la de un cristiano auténtico. El primer rasgo es que el cristiano auténtico conoce a Dios, pasa tiempo con Dios, tiempo personal, tiempo matrimonial, tiempo familiar. Y usted me dice, pero yo no tengo tanto tiempo. Y es verdad, porque en esta rueda occidental, desde que usted se levanta, todo va rapidito, ¿verdad? ¿Sabe lo que hay que hacer cuando no hay tiempo? Hay que agendar tiempo. Hay que agendar tiempo. Y usted tiene que coger la agenda. Y si no puede todos los días tener un tiempo devocional familiar por las distintas responsabilidades, de pronto usted aparta el viernes por la tarde, si llegan primero, o el sábado, y lo agenda como una responsabilidad ineludible. Y si no puede tener tiempo durante la semana, aparta el sábado para tener un buen devocional familiar. A nosotros nos costó establecer, a María del Mar y a mí, aún estando en el ministerio, un tiempo específico para orar con nuestro hijo, hasta que nos dimos cuenta de algo, hermanos. Nosotros teníamos el privilegio de participar de una comida al día. Muchas parejas hoy no tienen ese privilegio. Los niños quizá comen en el colegio, los padres quizá comen fuera, pero si usted tiene el privilegio de una de las comidas del día, pasarla en familia. Punto 1. No ponga la tele, por favor. La tele es un absoluto comunicador, rompedor de comunicación en la pareja. Si usted tiene el privilegio de comer en familia alguna comida del día, punto 1, no ponga la tele. Bueno, a no ser que juegue el Real Madrid, entonces hacemos alguna excepción que confirme la regla, ¿no? No, pero ¿saben por qué? Porque las más grandes enseñanzas de Jesús se daban en torno a una comida. La palabra compañerismo quiere decir comer pan con. Porque cuando uno está compartiendo alimentos, se está
está sentado, está ya generando el ambiente propicio para hablar, para comunicar. De manera que con María del Mar y nuestro hijo establecimos que el mejor momento para abrir la Biblia y tener un tiempo devocional era a los postres después de comer. Ya estábamos sentados, ya estábamos charlando de otras cosas. De manera que abríamos la Biblia y pasábamos un tiempecito orando y leyendo. Todas las familias que tienen hijos en sus hogares tienen que tener tiempo devocional familiar. No podemos contrarrestar ni luchar contra las ideologías que les enseñan en el colegio, contra los falsos modelos de matrimonio, contra identidades diluidas, confusas y equivocadas, si no es en el entorno del hogar. Nuestros hijos no son educados en la iglesia. Nuestros hijos no pueden hacerse cristianos en la iglesia. En la iglesia se viene a solidificar y se viene a cimentar lo que en casa hay que aplicar en primer lugar. Y eso quiere decir que las raíces de la fe no se adquieren en la iglesia, se adquieren en el hogar. Se adquieren en el hogar. Pero para ser un buen padre y una buena madre, tenemos que ser buenos hijos de Dios en primer lugar. El primer rasgo que caracteriza a un creyente auténtico es que el creyente auténtico conoce a Dios, pasa tiempo con Dios. Qué importante. Segundo rasgo, miren, verso 6. Quedan 5 rasgos, No voy a extenderme tanto como en el primero, no se preocupen. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Segundo rasgo que caracteriza la vida de un cristiano auténtico: el cristiano auténtico guarda la palabra de Dios. Es decir, el cristiano auténtico aplica, encarna, vive la palabra de Dios. María del Mar ayer nos hablaba de que los creyentes tenemos deficiencia de vitamina A. ¿Recuerdan cuál era la vitamina A? Aplicación. Sí, porque sabemos, entendemos, leemos, memorizamos, pero nos cuesta aplicar, nos cuesta llevar al entorno de nuestros hogares y en cosas prácticas aquello que aprendemos. Y así podemos tener mucha teología. Cuando veníamos de Sevilla, en el viaje, de pronto hay camiones inmensos de Camsa, de Repsol, que van a repartir miles y miles de litros a las gasolineras. Pero usted sabe, esos camiones tienen 2 depósitos de gasolina. Uno inmenso que todo el mundo ve y uno mucho, mucho más chiquitito bajo la cabina del señor que conduce. ¿Saben cuál es el realmente importante? El que no se ve. El que está ahí bajo la cabina, porque si ese no tiene gasolina, ¿de qué sirve todo lo que va detrás? La erudición, la formación teológica, los conocimientos que podamos aprender, y no estoy en contra de eso, dirijo un instituto bíblico online, no estoy en contra de eso, eso es bueno, pero no es lo mejor. Lo importante es el pequeño depósito, el que nadie ve. Porque si no tengo un depósito lleno en lo personal, ¿de qué me sirve todo lo que tengo ahí en el bagaje teológico y demás? No me sirve de nada, ¿verdad? Por eso el creyente tiene que obedecer cumpliendo, encarnando, viviendo, aplicando la palabra de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Mi primer prójimo es esa señora. Y yo tengo que amarla a ella en primer lugar. Por eso, la lectura de la Biblia siempre en clave familiar. Todo lo que leamos en la Biblia que habla de que tenemos que aplicar algo respecto a alguien, ese alguien es nuestra pareja, nuestro esposo, esposa, madre, padre, hijo, hija, porque es la familia, repito, el primer banco de pruebas donde hay que evidenciar lo que aquí se canta, ahora lee, predica y enseña, ¿verdad? Por eso qué importante. El segundo rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico es que el cristiano auténtico practica, el cristiano auténtico cumple, el cristiano auténtico encarna la palabra de Dios en su primer entorno familiar. Claro que sí. Hace años un misionero nos preguntó a un grupo de pastores y nos dijo: ¿qué han comido ustedes hoy? Nosotros entendimos el juego, sabía que iba en clave espiritual y creyendo que nos las sabíamos todas, le dijimos: pues yo he comido en Isaías, no, yo he comido en Juan, yo he comido en Hechos. Y el misionero nos dice: no me están ustedes entendiendo. Esos son los restaurantes.
Hay 66 restaurantes en la Biblia. No me mencione el restaurante, mencióneme qué ha comido en el restaurante. Y entonces entendimos que cuando acudimos a la palabra de Dios, efectivamente es para comer de la palabra. Entonces, unos dijeron, pues yo comí esperanza. Bueno, yo comí gozo. Yo comí paz. Yo comí amor. Y eso es lo que hay que comer, hermanos. Porque de lo que se come, se cría. ¿Usted sabía eso? De lo que se come, se cría. Mi papá comía ajo a todas horas. Tenía un botecito de ajo y en cualquier comida le echaba ajo. De manera que un buen verano, de esos de el calor bien fuerte, mi mamá fue a cambiar las sábanas y al ir a airearlas dice, ¡uy, pero esto apesta a ajo! Claro, porque de lo que se come se cría. Mi papá tenía ajitis. Claro. Conocimos un señor que le encantaba la zanahoria. Comía zanahorias allá por donde iba. Llevaba siempre una bolsita con trocitos de zanahoria. Comía y comía zanahoria. Mire, cuando usted le miraba lo blanco de los ojos, no era blanco, era naranja. Usted le miraba la palma de la mano y era naranja. Porque de lo que se come se cría. Y entonces la gente decía, oiga, pero usted tiene hepatitis. No, lo que tenía era carotitis. Porque no paraba de comer zanahorias. Usted y yo no tenemos que tener ajitis, no tenemos que tener carotitis, tenemos que tener cristitis. Quiere decir que de lo que se come, se cría. El fruto es para comer y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que hay que comer, amados. Y hay que comerlo en el primer contexto, donde tiene que nutrirse todo lo que aquí leemos y demás, que de nuevo es la familia, nuestro papel y nuestra responsabilidad como padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija. Tercer rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico, verso 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y yo he sido glorificado en ellos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, nos habla de herencia. Porque usted y yo no somos esclavos, somos hijos. Y si hijos, herederos. Nos habla de herencia, pero sobre todo lo que me interesa es la última parte. He sido glorificado en ellos. El cristiano auténtico glorifica a Cristo con su conducta. Sí. No hablo de perfección. Aquí nadie es perfecto. No hablo de perfección. Y la Biblia, cuando habla referido a la vida de un cristiano de que es perfecto, quiere decir maduro. No quiere decir que ya no tiene pecado y es inmaculado, no. Quiere decir maduro. Dice la palabra, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y en el sendero de la cruz hay baches. En el sendero de la cruz, de pronto uno tropieza y se cae. A Dios no le importa tanto que usted tropiece y se caiga, que sí le importa, como que se levante, se sacuda el polvo, aprenda del error cometido y continúe adelante. Porque el que ande, no el que ya llegó, el que ande en el sendero de la cruz, en el camino de la perfección, este me servirá. El creyente auténtico tiene que glorificar a Cristo con su conducta. ¿Algunos de ustedes tienen el pececito en la trasera de su coche? Sí. Yo lo he visto, algunos tienen el pececito. Nosotros también lo tenemos, ahora más chiquitito cada vez. Yo soy de esos que a veces pierden la santidad al volante. Y a veces hace alguien algo indebido y me apetecería bajar la ventanilla y decirle. Y entonces María del Mar, que a veces es como la secretaria del Espíritu Santo para mi vida, me dice, cuidado que llevas el pececito. Y lo que digas o hagas va a honrar o deshonrar a aquel a quien estás representando. Mire, puede ser que usted no tenga el pececito en el coche, puede ser que no tenga ni coche, pero si usted se llama cristiano, tiene el pez aquí. Y lo que usted haga o diga con su conducta va a honrar o no a aquel a quien está representando. Esa es la realidad. Porque el cristiano auténtico tiene que procurar glorificar y honrar a Cristo con su conducta. Y no es fácil.
hay tantas tentaciones, hay tantas luchas, hay tantas o tantos problemas familiares, hay tantas cosas del pasado. La vida cristiana, amados, no es fácil. Mantener el listón y la calidad de lo que Dios nos exige para que seamos no cristianos de domingo, sino cristianos auténticos, no es fácil. Tercer rasgo que caracteriza la vida de un cristiano auténtico: el cristiano auténtico glorifica a Cristo con su conducta. Cuarto rasgo, verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Claro, el cuarto rasgo, el cristiano auténtico tiene que tener el gozo de Cristo, claro que sí. Gozo no es andar como medio metro elevado del suelo en un aparente estado de felicidad permanente, con una sonrisa tipo Profident todo el día. Hermano, ¿cómo está? Gloria a Dios, bien, aleluya, en victoria. No. Y hay un lenguaje cristiano que a veces caemos en el error de aplicarnos nosotros a nosotros mismos. El cristiano no siempre tiene que estar gozoso, alegre y festivo. No. Si siempre brillara el sol, tu vida y la mía serían un desierto. El agua de las pruebas, el agua de las dificultades, el agua de cualquier problemática por la que puedas estar pasando, es un agua que Dios utiliza para abonar el corazón de tu vida y hacerlo madurar y hacerlo crecer. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por eso el cristiano está llamado a tener el gozo de Cristo. Sí, pero gozo, repito, no tiene que ver con... Gozo es una condición interna, independientemente de la circunstancia externa. Les cuento una historia. Un día un príncipe por ahí en un país perdido de la India convocó un concurso de pintura. Y el lema del concurso de pintura es que había que pintar un cuadro que reflejara la paz que podemos tener en este mundo. Será el motivo. Fueron presentados muchos cuadros, solo 2 llegaron a la final para que el príncipe decidiera cuál de ellos representaba mejor la paz que podemos tener en este mundo. Uno de los cuadros era un atardecer de esos que ustedes tienen en algunas playas de sus países de origen, por allá por el Caribe, donde mire, el atardecer del sol, el rojo del sol se fundía con el verde del mar en el horizonte, la blanca, o sea, la arena blanca, fina, las palmeras. Mire, usted miraba el cuadro y, hombre, le entraba una paz, ¿verdad? Sobre todo porque cuando miraba el segundo cuadro, ahí estaba representada una tormenta. Mire, los árboles doblados como por la furia del viento, una cascada impetuosa parecía que quería salir del cuadro. Bueno, uno miraba el cuadro y menos paz le entraba de todo. Pero cuando uno se fijaba detenidamente, tras la cortina de agua había un nido de pajaritos. Y había 2 pajaritos pelones así. Y la mamá dándoles de comer. Y el príncipe mira ambos cuadros y se va al de la tormenta. Y dice, este es el cuadro que mejor representa la paz que podemos experimentar en este mundo. Porque en este mundo podemos tener paz a pesar de la tormenta. En este mundo podemos tener paz a pesar de la tormenta que ruja en su vida, a pesar del gigante que usted no sabe cómo va a enfrentar, a pesar de la enfermedad que le sorprendió en el camino, a pesar de la falta de trabajo, a pesar de los problemas matrimoniales, a pesar de todos los pesares. Usted y yo somos llamados a tener el gozo de Cristo, porque gozo no es ausencia de problemas, pero sí paz y esperanza en medio de ellos. Gozo no es ausencia de problemas, no. Pero sí paz y esperanza en medio de ellos. Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me quitarás el valle de sombra de muerte, ¿verdad? Dios nunca nos va a quitar las pruebas, Dios nunca nos va a quitar las dificultades, porque Él utiliza nuestro dolor, nuestras cicatrices, para hacernos madurar y para hacernos crecer. Pero Él se compromete a tomarnos de la mano y pasar con nosotros el valle de sombra de muerte. Y esa es una promesa en la que tenemos que aprender a descansar. Por eso somos llamados a tener el gozo de Cristo, que no es ausencia de problemas, pero sí paz y esperanza en medio de ellos. Quinto rasgo,
que caracteriza la vida de un cristiano auténtico. Son 6, verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. El cristiano auténtico está llamado a buscar la unidad. La unidad no es algo que Dios nos aconseja. La unidad es una imposición para todo cristiano, porque de la unidad se deriva el que otros crean o no en nosotros y por tanto en Cristo. Cuando pastoreábamos en Mallorca, 5 años pastoreamos con María del Mar allí en Mallorca, había una señora que de vez en cuando tenía visiones y un día nos comparte y nos dice: vi que Jesús se me acercaba con un semblante de profunda tristeza y que me decía, en el sueño, ¿verdad? He reducido toda la ley y los mandamientos a uno solo. Porque toda la ley y los mandamientos en esta sola sentencia se resumen: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y con un semblante de tristeza la hermana describía que en la visión ese Jesús triste le decía: he reducido todos a uno solo y ni siquiera ese sois capaces de cumplir. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto la unidad? La unidad en la familia, la unidad entre los esposos. Un día un hermano de Latinoamérica me dice: ustedes los europeos son muy racionalistas. Y es verdad, ustedes los europeos son muy combativos. Puede ser que también sea verdad. Y me dice: mire, ustedes los europeos, ya me enfadé con él ahí, me dice, son como si hay un grupo de personas hablando y ustedes llegan y dicen: ¿de qué hablan? Que me opongo. Porque parece que hay en todo español un cierto deseo de salirse con la suya, un cierto deseo de querer llevar la razón en todo, un cierto deseo de rebatir con argumentos por ahí, ¿verdad? Pero usted y yo somos llamados a buscar la unidad. A veces las iglesias, las denominaciones marcan tanto sus énfasis doctrinales que si usted piensa que el Señor viene antes, en medio o después, pero otra denominación piensa tal cosa, ya usted no se habla con él. No, porque piensa que no, el Señor viene en medio. ¿Cómo que viene antes? Que si la salvación se pierde, pero aquellos creen que no se pierde. Entonces, no, aquellos están equivocados, están en un error, ¿verdad? Y entonces, mediante estas cuestiones y otras relativas a la falta de unidad entre esposos, padres, hijos, hijas y todo el asunto, el enemigo va consiguiendo que no cumplamos con uno de los propósitos principales al que Dios nos llama como una condición indispensable para que otros crean que somos auténticos. La autenticidad de nuestro cristianismo comienza por la unidad en el hogar, que se llama intimidad. Comienza por la unidad entre los hermanos, que se llama compañerismo. Y solo así podremos ser creíbles para otros. Sexto y último rasgo que caracteriza la vida de un cristiano auténtico. 26. Miren qué interesante. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Está en último lugar. Pero si este rasgo no existe en nuestras vidas, apaga y vámonos. El cristiano auténtico está llamado a tener una conducta presidida por el amor de Dios. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Un día una niña tuvo un sueño. Bueno, era una pesadilla. Y llamó a su mamá, desconsolada, llorando. Mamá, mamá, en medio de la noche. Su mamá llega y la abraza. Y le dice: hijita, Dios te ama, Dios está siempre contigo, no tengas miedo, no te preocupes. Y la niña le dice: sí, mami, ya lo sé, pero a veces necesito ver a Dios con piel sobre él. ¿Sabe lo que somos usted y yo? Usted y yo somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto la piel de Dios. Cuando usted abraza a un hermano, es Dios quien lo abraza.
Cuando usted le da una palabra de aliento y de ánimo a alguien que está pasando por X prueba, es Dios quien le da la palabra de aliento. Porque Dios es amor y la manifestación del amor de Dios se evidencia mediante su cuerpo y mediante su piel, que somos usted y yo. Por eso el cristiano auténtico está llamado a tener una conducta presidida por el amor de Dios. 6 rasgos que deben de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. El cristiano auténtico conoce a Dios, obedece la palabra de Dios, glorifica a Cristo con su conducta, tiene el gozo de Cristo, busca la unidad y tiene una conducta presidida por el amor de Dios. Les cuento una historia, con ello terminamos y vamos a terminar orando. Usted y yo no somos vencedores. ¿Somos? Más que vencedores. Yo nunca había entendido lo que implicaba ser más que vencedor. Y un día un hermano me dice, yo te cuento, imagínate un combate de boxeo. Digo, hermano, pero qué poco espiritual, un combate de boxeo. Y me dice, no es mejor o más bienaventurado dar que recibir. Digo, bueno, luego te doy una beca para el seminario y te formo en algunas cuestiones de hermenéutica. Le digo, bueno, imagínese un combate de boxeo donde se está disputando el campeonato mundial de los pesos pesados y hay un cheque de 100 millones de euros en juego. 2 tipos inmensos. Empieza el combate, tienen las fuerzas muy igualadas, primer asalto, segundo asalto. ¿Cuántos asaltos tiene un combate de boxeo? Yo no sé. O sea que ustedes ven boxeo, ya. Llega el 10 asalto, no hay un claro vencedor, llega el 12, el último, los 2 están medio destrozados, 2 tipos inmensos, pero en un golpe de gracia uno de ellos, ¡pum!, vence al contrario. Y el árbitro, el tipo está también, lo proclama campeón mundial de los pesos pesados y le entrega un cheque. ¿Cuánto dije? ¿100 millones? No, 200. De 200 millones de dólares, de euros digo. El tipo tiene el labio así, la nariz abierta, la ceja sangrando, llega a su casa y el hombre solo acierta a llamar a la puerta. Y cuando su mujer abre se lleva las manos a la cabeza, Dios mío, ¿pero qué te han hecho? Y el hombre solo acierta a entregarle el cheque. 200 millones de euros. Cuando la mujer toma el cheque, ¿usted sabe quién fue el vencedor? El vencedor fue él. ¿Usted sabe quién fue? Más que el vencedor, ella, que sin recibir ni un solo golpe fue beneficiaria de un cheque de 200 millones de euros. Si traspasa usted eso a la obra de Cristo, Él recibió todos los golpes, Él recibió todas las afrentas, todos los insultos. Él fue el vencedor. Y cuando a usted, en su historia personal, un día le entregó un cheque que no tiene precio porque es un pasaporte a la vida eterna, y usted por la fe lo tomó, Él fue el vencedor. Y usted, sin recibir ni un solo golpe, fue hecho más que vencedor. No abaratemos el precio que Él pagó para que usted y yo estemos aquí hoy. Vivamos vidas que consagren a aquel que un día nos libró de la muerte. Cierre los ojos ahí donde está. Papi, gracias por tu palabra. Quizá aquí, ahora, quizá hay alguien que asista por primera vez o que lleva un tiempo asistiendo, pero no tiene claro si es un hijo o una hija de Dios. Quizá haya alguien aquí que no tenga claro si recibió el cheque de más que vencedor. Yo no quisiera que nadie en esta mañana saliera de las puertas del templo sin tener clara su identidad como hijo de Dios y sin tener el cheque de la salvación. Por eso ahí en la intimidad de tu asiento, a solas con Dios, yo te voy a pedir, si eres un hombre o una mujer valiente, que no tienes claro si eres más que vencedor o vencedora, que hagas una breve oración ahí para tus adentros, en tu intimidad. Porque esa pequeña oración, si la haces de forma sincera,
puede cambiar tu vida y puede hacerte más que vencedor. De forma que si estás ahí, repite para tus adentros estas palabras. Padre, en esta mañana reconozco que tengo necesidad de ti. Te pido perdón por mis pecados, por mi confusión, y te pido que entres en mi vida, que sanes mi corazón, que me hagas más que vencedor. Quiero ser tu hijo, quiero que seas mi padre, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Lo sencillo es lo profundo. Mira, ahí todos con los ojos cerrados. Si en esta mañana hay alguien que hizo esa simple pero profundísima oración, yo te voy a pedir simplemente que ahí donde estás levantes tu mano. Yo quiero saber, Dios te bendiga. Yo veo tu mano, Dios ve tu corazón. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo veo vuestras manos. Dios te